Chiquillos, la semana pasada empezamos a trabajar un poco, o lo que tiene, mejor dicho, relación con lo que corresponde a la ley de accidentes del trabajo de enfermedades profesionales. Dentro de los tres elementos o tres principales acciones o situaciones que cubre el seguro, mejor dicho, son los accidentes del trabajo, accidentes de trayecto y enfermedades profesionales. Lo importante de esto es que con las últimas modificaciones que ha tenido la ley ya quedan bastante claras, bastante definidas. Ya no queda a un tema de interpretación o reinterpretación que muchas veces ocurría. El accidente del trabajo siempre va a ser para nosotros toda lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o la muerte, ya que eso también hay que entenderlo. Y siempre tiene que ser en una relación directa o indirecta, pero también durante el desarrollo o en el contexto de la actividad laboral que uno desarrolla, ¿ya? Muchas veces pueden querer hacerse pasar accidente de trabajo bajo circunstancias que no lo ameritan. ¿Ya? Por eso es importante poder también tomar esto. De igual forma, vamos a tener siempre elementos que sean constitutivos para que sea siempre accidente laboral o accidente de trabajo, que es como la definición más técnica o más correcta en realidad. El contrato de trabajo para nosotros es importante, independiente de que sea un documento que establezca una relación o un pacto laboral entre un empleado y un empleado, ¿ya? Pero va a definir temas concretos, como la actividad a lo que tú o tu cargo en sí, el lugar de trabajo y el horario. Y estos elementos o todo lo que ocurra tiene que también tener o desarrollarse bajo este contexto. Por lo tanto, siempre el contrato de trabajo es un elemento importante. Ahora, ¿cuáles van a ser las excepciones? Los causadas por el trabajador, o sea que yo trabajador genero un accidente para mí mismo, y los segundos que son por motivos de fuerza mayor o extraña. Estos últimos de acá son todos los que tengan relación con algún fenómeno que no dependa directamente del empleador. O sea, por ejemplo, un empleador nunca va a depender de un terremoto, un tsunami, un aluvión. Pero sí que va a depender del empleador en una parte, de una forma, poder saber bien o recibir bien la información de que hay un evento que puede generar una situación como esta y también proponer o promocionar todos los medios para una correcta evacuación, ¿ya? O de una forma u otra, el famoso plan de emergencia, ¿ya? Que para muchos de ustedes pueden conocer. Ahora, los planes de emergencia es la forma más correcta de actuar ante las distintas emergencias que nosotros podamos tener. Ahora, las emergencias van a ir variando, van a ser variables, desde incendios, contacto con energía eléctrica, contacto con sustancias peligrosas, o por ejemplo, en el ámbito de salud, si están trabajando y llega una persona y quizás ataca a algún funcionario, ¿ya? Esos elementos o esos eventos que pueden pasar, un plan de emergencia tiende a generar acciones para poder trabajarlas o poder tratarlas, que es lo importante. Lo otro importante, o un concepto que tiene siempre relación con lo que son los accidentes y las enfermedades profesionales también, ya es el concepto de capacidad de ganancia. Y en la práctica la capacidad de ganancia la vamos a definir como la capacidad que tiene un trabajador para realizar su actividad. O sea, si una persona está sana, no tiene una enfermedad incapacitante o no ha sufrido un accidente del trabajo, podemos decir nosotros que su capacidad de ganancia es de un 100%. O sea, su cuerpo no tiene un impedimento para poder trabajar. Y eso nosotros también nos lleva a poder empezar como a definir cuándo vamos a tener pérdida de la capacidad de ganancia. Y cuando tenemos una pérdida de capacidad de ganancia, hablamos de una incapacidad. O sea, yo no voy a poder estar apto por un tiempo. ¿Para qué? Para poder ejecutar mi trabajo, mi labor. Eso es lo importante. Ahora, tenemos la temporal y la permanente. Cuando tenemos una incapacidad temporal, automáticamente vamos a tener que, para que sea, por ejemplo, accidente de trabajo o un accidente del trabajo, nos va a generar una licencia médica de origen laboral. O sea, la definición, ¿cómo lo versa? Es la imposibilidad de un trabajador de asistir a su trabajo por más de una jornada o más, perdón, a consecuencia de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional. Un caso en concreto, por ejemplo, un trabajador haciendo sus labores se cae y se fractura. Y esa fractura me puede originar, por ejemplo, que el trabajador tenga que tener un reposo médico, producto de unos 20 días. O sea que el trabajador va a tener una incapacidad temporal durante 20 días. Y durante esos 20 días que dure esa incapacidad temporal, su capacidad de ganancia va a ser igual a cero. ¿Ya? Porque en este aspecto, la licencia médica que dice que el trabajador no puede desempeñar su labor en un tiempo específico, en un tiempo determinado. Ahora, hay siempre una pregunta que yo hago y también me hacen a mí.
Yo sufro un accidente del trabajo, me dan 20 días de licencia, pero resulta que aún sigo teniendo un malestar o dolencia. ¿Qué pasaría, chiquillo, en ese caso, con ese contexto? Se le ¿Tiene que extiende la volver a licencia. asistir a la mutualidad o no? ¿Ya? ¿Y sabes lo que pasa en ese contexto? Se hace un reingreso. O sea, otra vez la persona va a volver a necesitar una prestación médica, tratamiento médico. ¿Para qué? Para poder subsanar o poder sanar la dolencia que tiene. Y tiene que darse una vez nuevamente el alta hasta que ya la persona deje de sentir las molestias o los malestares producto de un accidente, para poder también tomar esa perspectiva. Ahora, la incapacidad temporal hace referencia a días, ¿ya? O sea, uno a veces da un ejemplo de una fractura que son 20 días. Ahora, cada lesión, el médico tratante te va a definir cuánto es el tiempo de reposo. Eso no te lo puede definir yo como experto en prevención u otra persona, netamente el médico tratante. Ahora, la incapacidad permanente va a ser diferente. ¿En qué sentido? El estado derivado de un accidente del trabajo o enfermedad profesional producido por una lesión presumiblemente de naturaleza irreversible. O sea, un trabajador, un caso hipotético, está haciendo su trabajo cortando con una herramienta eléctrica una madera y se corta la mano. En ese sentido, ya la persona no va a tener la misma capacidad para ejecutar una labor porque tuvo una pérdida de una parte de su extremidad. Y bajo ese punto de vista vamos a tener una incapacidad permanente. O sea, el trabajador va a tener un porcentaje de pérdida de capacidad de ganancia. Ya no va a poder hacer su misma labor con la mano, pero sin embargo su cuerpo todavía puede ejecutar la labor. ¿Ya? Ahora, uno de los espíritus de la misma ley de accidente del trabajo versa de que ante la ocurrencia de un accidente del trabajo que involucre eh, pérdida de partes del cuerpo o de una capacidad de ganancia específica, el mismo sistema lo rehabilita, lo va a rehabilitar y el empleador le va después, o le tiene que dar netamente un trabajo de acuerdo a sus capacidades, pero que no signifique un menoscabo para su persona, un menoscabo para ella, ¿ya? Y lo otro importante de la misma ley es que todos los tratamientos que incurra el tratamiento o básicamente la lesión, ya son a costo cero del trabajador, el trabajador no los paga, que eso es importante tomar en cuenta. Muchas veces hay como distintos, como, no sé si mitos, o decirlo de una forma u otra como comentario, de que no hay que denunciar los accidentes porque si tú lo denuncias, tú tienes que pagar todo tu bolsillo. Ya, si un accidente de trabajo, netamente, la misma mutualidad, mediante las distintas prestaciones que tú pagas mensualmente, te las va a otorgar, ¿ya? Incluso la incapacidad temporal, que van a ser los días que tú no trabajes, tu remuneración la paga el mismo sistema mutual. Una incapacidad permanente también va a implicar, por ejemplo, una pensión de por vida. El sistema, en el fondo, genera las herramientas, ¿ya? Para que vaya funcionando y tú, de los distintos contextos, puedas tener tus distintas prestaciones, tanto las médicas como las económicas. El otro concepto también es la licencia médica, ¿ya? Ahora, la licencia médica vamos a tener por enfermedad común y por accidente del trabajo. ¿Por qué hay que diferenciarlo? Porque si yo tengo una licencia médica de origen laboral, es porque lo más probable es que haya tenido un accidente del trabajo o haya desarrollado una enfermedad profesional, ¿ya? Ahora, si tengo una licencia por enfermedad común, lo más probable es que esta no guarda ninguna relación con el trabajo que uno realiza. O un ejemplo es cuando uno está enfermo con una bronquitis, por ejemplo, o tiene algún problema en la espalda, alguna lesión muscular, o también en el caso de licencia por enfermedad del hijo, ya que eso también se puede tomar como una licencia que se genera no producto de un accidente de trabajo, sino por un tema independiente de él, para poder también considerarlo. Y lo otro importante es el concepto también de accidente. Bueno, independiente de que la definición de accidente está, y la que está ahí es la misma, la que me define la ley, también podemos tener los accidentes con tiempo perdido y sin tiempo perdido. Los con tiempo perdido automáticamente van a ser con una incapacidad temporal y una licencia médica de origen laboral. Y durante todo este tiempo el trabajador va a estar incapacitado de poder realizar su trabajo normalmente, ¿ya? Y ahí en ese contexto su capacidad de ganancia va a ser igual a cero, no puede desarrollar el trabajo. En cambio, sin tiempo,
es todo accidente del trabajo que provoca incapacidad a la persona, recibiendo una primera atención médica, pudiendo volver inmediatamente a su trabajo sin tener ninguna jornada de trabajo perdido. O sea, un caso bien sencillo. Estamos haciendo un trabajo tal, ya, y tenemos un elemento cortopunzante, por ejemplo, como una tijera. Y estamos haciendo un corte de un papel y por ese motivo me paso a llevar y me corto la mano. Un corte pequeño. Ese corte lo más probable es que tenga una atención médica en primera instancia y esa lesión te permita poder seguir trabajando. Eso es lo que uno habla de un accidente sin tiempo perdido. O sea, tú te accidentas bajo un tratamiento médico o netamente bajo una atención médica oportuna, ¿ya? Permite que tú puedas volver a trabajar. Ahora, desde el punto de vista laboral, cuando ejercía como experto en prevención, esto de acá me tocó ver mucho más esto que esto. Ya, me tocó mucho más verlos con tiempo perdido. Ya, y eso es también básicamente entendiendo de que muchos trabajos implican muchas energías, y esas energías pueden tener una consecuencia mayor. ¿Ya? Y eso quizás va también generar un tiempo mayor de reposo, producto de un accidente. Y eso hay que tenerlo bien claro. Bueno, cuando estemos trabajando un poco en la unidad 2, los riesgos, ya vamos a ver un poquito los riesgos químicos, por ejemplo, y también los riesgos a veces los más comunes, como las caídas, los a nivel, distinto nivel, a desnivel, por ejemplo, caída de altura. Y ahí uno se va a dar cuenta que los riesgos también se van a diferenciar por la consecuencia que genera en el trabajador. Ahora, hay riesgos quizás que no son tan tangibles, como por ejemplo los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales van a depender de ciertas condiciones y estructuras y cómo está conformado y definido el trabajo. Y esos a veces son temas que no son tan tangibles, son más invisibles al ojo humano, ¿ya? Que diferencia un trabajo que implique levantar cargas o manipular a un paciente, por ejemplo, o quizás estar tomando algún examen médico, que eso implica riesgos distintos, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Ahora, los accidentes, desde las últimas modificaciones que se han hecho con varas circulares, ¿ya? Vamos a tener el accidente fatal y el accidente grave. Ahora, ¿por qué es importante diferenciarlo? Porque hace un par de años atrás, era todo una sola mezcla. Y eso era complejo, porque muchas veces no habían procedimientos claros de cómo dar aviso, de cómo se tenían ciertos parámetros, para o no paralizar faena, etcétera. Al tener esta definición bien clara, ya automáticamente se empieza a trabajar desde una perspectiva que implica qué cosa. Si tengo un accidente fatal, automáticamente tengo que parar mis actividades y dar aviso, ¿ya? Ahora, el accidente fatal es cuando el trabajador muere de manera inmediata, muere en el trayecto al hospital o dentro de las primeras 24 horas que ha sido ingresado al hospital. Y el accidente grave ya va a corresponder a un accidente, pero que no tiene quizás una definición médico-legal, o no necesariamente una definición médico-legal, sino que va a tener como definición de tipo operacional o de una forma más práctica, ¿ya? Y es también importante. Ahora, independiente de que tengamos accidentes fatales o graves, ambos van a implicar un procedimiento que es dar aviso, hacer autodetención de faena, ¿ya? Y prestar las distintas ayudas que implique cada uno. ¿Ya? O sea, el accidente fatal tiene un tratamiento y el accidente grave también tiene un tratamiento diferenciado. Lo que sí es importante, siempre tomar en cuenta de que los accidentes van a ser siempre investigados. ¿Ya? La ley me obliga a investigar los accidentes que ocurren. ¿Y para qué? Para que yo pueda determinar cuáles son los actos y las condiciones que me dan origen a dicho accidente. ¿Para qué? Para poder repararlos, remediarlos o aplicar una medida correctiva y evitar que estos vuelvan a ocurrir nuevamente, que es lo importante. ¿Ya? Hay veces que esto se hace por cumplir y se implementan controles, pero no se hace más trabajo más allá de. Ahora, la idea de esto es que esta mentalidad a veces explore y cambie y tenga un cambio para bien. Eso también es lo importante. Ahora, los accidentes graves, chiquillos, los vamos a diferenciar en 7 tipos distintos. Ahora, yo siempre he dicho que vamos a tener 5 que ocurran más y 2 que son los que pueden ocurrir en menor grado. O sea, por ejemplo, la amputación de una parte del cuerpo de manera inmediata
en el lugar de trabajo se considera accidente grave. Accidentes que obliguen a realizar maniobras de reanimación también se va a definir como un accidente grave. Maniobras de rescate también, ¿ya? Caída de altura, que la caída de altura, chiquillos, se define como del piso a los pies del trabajador a una altura de 1,8 metros. O sea, del piso a los pies cuenta 1,8 y si el trabajador cae de ahí, se considera también accidente tipo grave. Condiciones hipobáricas, en este caso son las maniobras o labores que hacen, perdón, buzos, ¿ya? Por lo tanto, yo digo que este es como el que puede ocurrir, sí, pero no es como el más común, ¿ya? Bueno, intoxicación aguda por plaguicidas, que esto básicamente es una situación que se puede dar, pero en el contexto de la gente que trabaja con fitosanitarios o con agroquímicos, en la industria agrícola, ¿ya? Nunca olvidar, chiquillos, que minería, construcción, agricultura, forestal y pesca son 5 de las actividades que implican mayores riesgos. ¿Ya? Eso siempre uno tiene que tomarlo en cuenta. De ahí que, por ejemplo, en minería está el reglamento de seguridad minera y hay distintos elementos bien definidos en tema de seguridad. ¿Ya? De una forma u otra, chiquillo, la ley también entiende que no es solamente minería, ¿ya? Y que existen otros elementos más que es importante ir trabajando para la seguridad de los trabajadores. Y ahí también están empezando a aparecer los famosos protocolos MinSal, ya que ahí también, por ejemplo, temas con plaguicidas, temas de los riesgos psicosociales, por ejemplo, o también temáticas con lo que corresponde a los movimientos repetitivos, entre otros temas que también versan los mismos protocolos MinSal. Y lo otro importante es los que involucren un número tal de trabajadores que afecten el desarrollo de una faena. Como por ejemplo, en el tránsito interno de una faena minera, el bus de personal se accidente. Eso también puede calificar como un accidente que tenga estas características, ¿ya? Para poder también tomarlo esa perspectiva. Chicos, hasta este punto de la clase, ¿duda, consulta o algo que no se entienda? Por favor. No, profe, todo claro hasta el momento. Ok, muchas gracias. Ahora, el accidente directo, ya que es otro de los tipos de accidentes que tiene o que va a tener cobertura por la ley de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Ahora, lo importante del accidente de trayecto, de una forma u otra, chiquillo, que ya se ha definido bien claro, ¿ya? Y eso es importante porque antiguamente era algo bien raro, bien difícil de entender, pero ahora quedó bastante claro. Primero vamos a definir bien qué es el accidente de trayecto y vamos a también dar como las sesiones o cuáles van a ser los distintos elementos que como que lo pueden em, o como o diferenciar de que sea o no sea trayecto. Primero, son los accidentes que ocurren en el trayecto directo, racional y no interrumpido por razón de interés personal, ¿ya? Y también son de ida y regreso entre la habitación y el lugar de trabajo. O sea, en este caso, por ejemplo, desde mi casa acá en Vallenar hasta el campus o campus Vallenar, ¿ya? O campos Costanera, mejor dicho, y viceversa. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? No hace referencia bajo qué contexto, o sea, de ida y regreso. Perfectamente puede ser cuando uno va en la mañana, después se vuelve a almorzar a la casa y del almuerzo baja nuevamente a trabajar. No te dice el por qué tú haces ese trayecto, ¿ya? Por eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, de ida y regreso y de vuelta. Lo otro importante es que sea racional y no interrumpido por razón de interés personal. Bueno, muchas veces las leyes te van a decir algo y también te van a dar el, como la excepción. Y esto lo tiene, y una excepción muy fundada. Por ejemplo, la interrupción por esta causa sea habitual y no responda a mero capricho. Y acá tenemos un ejemplo. Trayecto de ida o regreso al lugar de trabajo, te desvías todos los días para dejar o retirar a tu hijo del colegio. Ya. Muchas veces me han hecho esta pregunta. Por ejemplo, dame un segundo, chiquillo. Sí, está apagando un poquito el purificador de aire. Me he hecho esta pregunta bajo varios contextos. Por ejemplo, ¿qué pasa si una mamá va a dejar a su hijo al jardín infantil
y después del jardín infantil va al trabajo y en ese trayecto sufre un accidente. ¿Ese accidente tiene cobertura por el seguro, chiquillos? No, No, porque no profe. es la habitación. Sí, sí lo hace de forma habitual, si es su trayecto. Ya. A la persona que se le perdió la voz por la conexión, tiene razón. ¿Ya? Razón, motivo. Si yo voy a dejar, por ejemplo, a mi hijo al jardín infantil y después me voy al trabajo, primero que todo, eso no responde a un interés personal en sí o mero capricho. ¿Ya? Básicamente porque el niño, quizás por la edad que tiene, no tiene una autovalencia, no se puede mover por sí solo, no es autovalente. Por lógica, es necesario ir a dejar y retirarlo. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que si esto ocurre, y esto es un hecho habitual para nosotros, dar el aviso respectivo al empleador. Y un correo electrónico, estimado, junto con saludar, yo antes de dirigirme al trabajo, procedo todos los días y dejar a mi hijo al colegio. ¿Ya? ¿Por qué razón motivo? Porque esa es una de las coberturas que te permite la misma ley. La ley te lo define y te lo permite, ¿ya? Para que no tomarlo desde otra perspectiva, ¿ya? Ahora, ¿cuándo es distinto el contexto? Por ejemplo, yo antes de irme a la casa, ¿ya? Por poner un ejemplo, paso con algo para picar y me voy a la casa. Y producto de ese trayecto me desvío y sufro un accidente. ¿Eso responde a un mero capricho? Sí, técnicamente. Y la interrupción no es por una causa habitual, porque uno no va todos los días a comprar algo para picar y después a la casa, sino que uno, si uno es ordenado, tiene alguna forma de vivir, tiene una forma de hacerlo. ¿Ya? Pero siempre pasa con esto, que esto es como lo más permitido, ¿ya? O lo que más. Hay otras causales, sí, existen otras causales, pero esta es como la más común, ¿ya? Y que se da casi siempre. Ahora, la pregunta es, y yo siempre, y la que también siempre me han hecho, es cómo yo defino la habitación. Y eso es bien importante entender, y vamos a colocar dos ejemplos claros. Uno vive, por ejemplo, en un condominio de departamentos, y yo coloco un pie fuera de mi departamento y me caigo, y sufro un accidente. ¿Lo puedo categorizar como trayecto o como un accidente común? Accidente común. Trayecto, ¿ya? Razón, motivo. Si es fuera de tu departamento y es un condominio, la mantención del lugar no depende de ti, depende de un tercero. Y bajo ese punto de vista, tú sufres un accidente y tienes cobertura de seguro, ¿ya? Otro ejemplo, si yo saliendo de mi casa particular, salgo de la puerta y antes de llegar a la reja sufro una caída, ¿ya? Ese lugar depende de mi persona, no depende de un tercero. Distinto es el tema, y es bajo ese punto de vista, perdón, no se considera accidente de trayecto. Pero, si yo, por ejemplo, salgo de mi casa, voy a tomar el colectivo, me subo al colectivo, y en ese intertanto sufro un choque, o una colisión, que son cosas distintas, y sufro un accidente producto de ir en el colectivo, eso se considera como un trayecto. ¿Ya? Básicamente, ¿por qué? Porque me estoy accidentando en el recorrido de mi trabajo, pero en un lugar que no depende directamente de mi persona, o que no es de mi propiedad, que se puede también definir. Entonces, si yo sufro un accidente en un bloque de departamentos, camino a mi trabajo, se considera trayecto. Y si es dentro de mi casa particular o mi terreno particular, se va a considerar como un accidente común, ¿ya? Para poder también diferenciarlo. Ahora, ¿qué es lo otro importante? Los medios de prueba, los medios probatorios. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, es que tuve un accidente de trayecto. Ya, ok. ¿Y, y cómo lo compruebas? Porque es re fácil decirlo, pero comprobar es una cosa distinta. Ya. Primera noción que debemos tener nosotros es que para poder comprobarlo, si fue, por ejemplo, un accidente de tránsito, una copia del parte de carabineros. ¿Ya? Eso también a tu empleador le va a servir. O también una declaración de un tercero, ¿ya? Para poder también poder tomarlo de esa perspectiva. Ahora, lo otro importante es qué sucede entre si yo tengo dos trabajos o me accidento en el trayecto de un trabajo a otro. ¿Ya? Y eso también tiene una lógica. Primero que todo, hay que tener algo claro.
el código del trabajo me permite que una persona pueda estarse desenvolviendo bajo 2 contratos de trabajo, chiquillos, ¿lo permite? Sí. Sí, lo permite, no lo prohíbe, ¿ya? Ahora, bajo ese punto de vista, y lo que pasa mucho es que muchos profesores trabajan media jornada en un colegio y media jornada en otro colegio. Por ejemplo, trabajan en un colegio en la mañana y después va a la tarde. Y en el colegio A en la mañana y B en la tarde. Así que si el profesor va del colegio A al colegio B y se accidenta, eso va a calificar como accidente de trabajo, o mejor dicho, como un accidente de trayecto, porque es un accidente que se da entre dos lugares de trabajo de distintos empleadores. ¿Ya? Aquí no va a estar la figura como accidente de trabajo, sino como trayecto. Ahora, si por ejemplo en la empresa A tengo la mutual X y en la empresa B la mutual Y, como yo me accidenté yendo hacia la empresa B, la mutual Y o la mutual que está adherida a esa empresa, va a hacer o va a entregar el pago de las prestaciones médicas y económicas correspondientes o que correspondan, para poder tomarlo en cuenta. O sea, tú siempre vas a tener una cobertura de seguro, que eso es lo importante que siempre mantengamos en mente, ¿ya? Para poder también verlo esa perspectiva. La enfermedad profesional, chiquillos, ya que es el otro elemento que tenemos también cobertura por la ley. O sea, accidente de trabajo, ya hemos visto los distintos tipos, accidente de trayecto y la enfermedad profesional. Bueno, la enfermedad profesional, chiquillos, para nosotros, ¿qué va a ser? Va a ser toda la causabilidad directa, ¿ya? Por ejercer la profesión o trabajo y que produzca incapacidad o muerte. Acá en Chile hay varias enfermedades profesionales y siempre van a haber dos enfermedades que son como las más típicas. Una que es la hipoacusia neurosensorial o vulgarmente conocida o popularmente conocida como la sordera profesional, ¿ya? Y la otra es la famosa hipoacusia, la silicosis, chiquillos. La enfermedad que produce una incapacidad en los pulmones, ¿ya? Ahora, hay un mito con estas dos, que son netamente, ambas se generan más en minería, y no es tan correcto eso, ¿ya? El ruido es un agente que está en todos lados, en todas partes. Bueno, en la unidad 3, chiquillos, vamos a trabajar un poquito con los agentes físicos, vamos a trabajar un poco con ruido, ¿ya? Si nos da el tiempo, le vamos a mostrar un equipo específico para poder medir ruido y vamos a ver un par de cositas bien interesantes con eso. Ruido está en todas partes, en todos lados, ¿ya? La sílice no solamente está en minería, está ampliamente en construcción. Minería, construcción y también quizás labores más específicas, como por ejemplo los laboratoristas dentales. ¿Ya? Ellos cuando tienen que hacer ciertos moldes o para hacer placas, no sé si el término es correcto, ahí puedo estar mandando las partes con eso, se hacen con yeso, y el yeso también tiene una porción, una cantidad importante de sílice, ¿ya? Para poder entender eso. Ahora, lo importante de la silicosis es que la sílice tiene que estar en fase respiratoria o en polvo en suspensión, y eso yo debo inhalarlo, pero por una cantidad de tiempo bien importante, o sea, no es 1 minuto, 15 minutos, son bastantes años, ya para lo que es el caso chileno. Ahora, hay un decreto que no me recuerdo si es el 109 o el 110, que te define todos los agentes que pueden producir enfermedades profesionales, ya para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, yo siempre he dicho que el trabajo de la casa es igual o más cansador que un trabajo remunerado, ¿ya? Eso para mí es una máxima. Y hay también una enfermedad que si uno dice, oye, el trabajo en la casa igual es pega, y si se profesionalizara, habría un asma ocupacional que se desarrolla también en las casas, o que las personas, hombres o mujeres que desarrollan esa labor. El estar trabajando constantemente bajo productos químicos, como por ejemplo productos de limpieza, más en este contexto de pandemia, hace que inhalarlos por mucho tiempo sin las respectivas medidas de control, hace que las funciones respiratorias vayan en disminución. ¿Ya? Y eso se puede considerar también como un asma profesional, para poder tomarlo en cuenta. Esa asma profesional, chiquillo, es también una de las enfermedades que quizás se da, pero no en magnitudes tan complejas, en ámbitos sanitarios, ¿ya? Básicamente porque en labores sanitarias, hospitales, por ejemplo, hay que estar haciendo limpieza constante de lugares y superficies, ¿ya?
también para poder tomarlo bajo esa perspectiva. Ahora, lo otro importante son las prestaciones que entrega el seguro, o las prestaciones del seguro, que van a ser las médicas, las económicas y las preventivas. O sea, si tú sufres un accidente del trabajo o desarrollas una enfermedad profesional, tú vas a tener estas dos prestaciones, las médicas y las económicas. Ahora, las preventivas son las que tú aplicas directamente en el lugar de trabajo. Y ahí vienen a veces como, no sé si desconocimiento o falta como de... Bueno, hay ciertas cosas que uno tiene un desconocimiento, pero producto de que muchas veces uno no las conoce, ¿ya? Las prestaciones preventivas son también las que puede aplicar la mutualidad en las empresas directamente. O sea, por ejemplo, ir a capacitar a la empresa. En un tema, por ejemplo, de primer auxilio, o cómo manejar cargas, por ejemplo, o también algo más específico del rubro de trabajo, o de un riesgo de trabajo propio, ¿ya? Que es también muy importante. Hay ciertas mediciones de ruido, o también algún agente químico que la misma mutualidad puede hacer. Ojo, cuando hablo de mutualidad me refiero o de la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad, el Instituto de Seguridad Laboral o el Instituto de Seguridad del Trabajo, que son las 4 mutualidades, 3 privadas y una pública. Y esas medidas, perdón, y esas prestaciones preventivas no son a pago. O sea, si a mí me van a hacer una medición, yo no la pago, porque ya estoy haciendo un pago mensual del seguro, ¿ya? Ahora, lo que es importante es entender de que las mutualidades por ley están obligadas a hacer acciones para asesorar a las empresas en el control de riesgo. Eso es lo importante. O sea, las mutualidades uno tiene que verlas desde la perspectiva que son un apoyo para nosotros, no es otra cosa, ¿ya? Es importante, chiquillos, que vayamos haciendo cambios no es como el cambio de paradigma, que es una palabra muy usada, sino un cambio en la forma de ver las cosas, ¿ya? Acá hay que ver lo que ayude o apoye al trabajo en sí, para poder también verlo de esa perspectiva. Ahora, chiquillos, las prestaciones preventivas, que es como para poder diferenciarlas de las médicas y las económicas, ¿ya? Bueno, las preventivas hay que empezar a entender por qué es obligatorio aplicarlas o tenerlas, ¿ya? Ahora, hay distintos cuerpos legales en Chile. Uno es el 594, que es un reglamento que establece las condiciones sanitarias ambientales básicas en lugares de trabajo. Y este decreto es muy importante porque versa muchas temáticas que son transversales para toda la empresa. Como por ejemplo que el elemento de protección personal el empleador tiene que darlo de manera gratuita y tiene que capacitarte en su uso. O sea, por ejemplo, si tengo que utilizar un equipo de protección respiratoria, tiene que explicarte cómo es el equipo, cómo se colocan los filtros, cómo se hacen las pruebas de sellado, por ejemplo, cómo se desarma, cómo se arma, y también cómo se limpia. Y lo otro importante, cuáles son los tipos de filtros a utilizar, ¿ya? Para poder verlo bien. El 594 es un cuerpo legal bastante potente y muy bueno. Ya te define, por ejemplo, si estás expuesto a ruido, cuáles son los límites máximos. Y así con varios tipos de agentes, con agentes químicos y otras cosas. Pero lo importante del 594 es que establece esto: suprimir en tu lugar de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores. Ahora, suprimir hay que entenderlo no como eliminar, sino que dejarlo lo más pequeño posible, ¿ya? Hay muchas veces que los peligros es muy difícil poder eliminarlos. Y de hecho, lo que uno hace más que eliminar el peligro es trabajarlo para que los riesgos tengan características que sí uno los pueda trabajar. Bueno, más adelante, chiquillos, vamos a diferenciar peligro y riesgo, ¿ya? Para que nos quede bien claro, porque es como se confunde mucho, ¿ya? Y es, ojo, y es normal y natural que se confunda, ¿ya? Nosotros tenemos un manejo del lenguaje del español bastante como raro, y tenemos muchas veces la tendencia de darle palabras, sinónimos o significado a palabras que no lo tienen, ¿ya? Para poder también tomar esa perspectiva. Pero lo importante, chiquillos, es el artículo 184 del Código del Trabajo. Y esto es súper claro y ni siquiera te deja interpretación. El empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Traduciendo esto a algo más simple, el empleador está obligado a tomar todas las medidas de control. Eso es lo que te dice claramente. Y lo más potente es que no te dice cuál medida. Dice todas las medidas de control.
¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, em, aquí viene a veces como el reto, o el reto como la diferencia que uno puede tener en algunos casos. Em, ¿Cuáles son las medidas de control a aplicar? ¿Ya? ¿Y cómo las aplicamos? ¿Cómo hay que verificar si se aplican o no se aplican? Y una serie de preguntas, ¿ya? Que la idea mía es que vayamos trabajándolas en el transcurso del curso. Yo estoy claro, chiquillos, de que acá hay áreas de estudio, disciplinas bien distintas, ¿ya? Pero el control de riesgo, de una forma u otra, tiene muchos puntos en común, ¿ya? Muchos puntos en común. Y eso es lo importante de poder trabajarlo. Uno, por ejemplo, los puntos en común es lo que respecta al manejo manual de cargas, o manejo manual de materiales también, que se le puede decir. Bueno, la ley ya la disminuyó de 50 a 25 kilos, 25 kilos para mujeres, 20 kilos para, perdón, 25 para hombres, 20 para mujeres, mujeres embarazadas y menores de 18 años, cero. ¿Ya? Y eso, lo que es manejo de cargas, es un riesgo, es un control de riesgo que se aplica a todos los rubros, en todas las actividades económicas prácticamente, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, bajo esos dos preceptos o estos dos artículos, o sea, uno de un decreto y uno de un código, que tienen diferencias desde el punto de vista, hay un concepto que es la famosa pirámide de Maslow, ya que te hace referencia de la Constitución y varias cositas. Kimberly, dígame. No, se apretó. Perdón. Ay, no se preocupe. Que tengo lo veo específicamente usted, entonces ahí como que me preocupo de ver si tienen duda o consulta. Ahora, bajo esos dos artículos, el organismo administrador debe apoyar a las empresas, a las distintas empresas en controlar sus riesgos, ¿ya? Muchas veces también nace como la pregunta, dicen, oye, todas las empresas están obligadas a tener expertos en prevención. Ya, y ahí también hay que ser bien, bien claro. El decreto 40, que es un decreto que también vamos a ver los elementos más relevantes para su trabajo en sí, también me define cuántas son las horas mínimas a la semana de experto en prevención que debe tener la empresa. Y te define los parámetros, por ejemplo, tu cantidad de accidentes, cantidad de hombres trabajando, entre otros factores. Entonces, no es tan así que todas las empresas deben tener un experto en prevención. Primero que todo, se debe ver si cumplen o no con las características que define el decreto. ¿Ya? Ahora, lo que no prohíbe que una empresa, si estima necesario, y aún así no cumpliendo con lo que define este decreto, puede tener un experto en prevención el 100% del tiempo. ¿Ya? Para que lo puedan tomar en consideración. ¿Y eso por qué puede hacerse? Porque en la práctica yo puedo aplicar cualquier medida de control que cumpla con el objetivo de poder dar condiciones de seguridad, uno, pero que también esa medida de control no genere más riesgo a los trabajadores, pero lo más importante, que no aplique o signifique un menoscabo para las personas. Por lo tanto, el que yo tengo un experto en prevención más tiempo de lo que la ley me define, o jornada completa, no es un daño para nadie. ¿Ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Entonces, el organismo administrador debe otorgar dos elementos importantes: asistencia y asesoría. ¿Ya? Eso es lo importante. Ahora, primero, conforme a la necesidad de capacitación de la entidad empleadora. ¿Ya? O sea, muchas veces las empresas necesitan capacitarse, requieren tener capacitación. Y hay ciertas temáticas en las cuales la mutualidad te puede apoyar. Y ojo, y te da apoyo bien potente y bien fuerte, ¿ya? El sistema mutual, chiquillo, en Chile es uno de los sistemas que tiene tiene una importancia importante, chiquillo, y es muy bueno. O sea, Chile en temas de seguridad estamos bastante avanzados, no estamos no tenemos un desarrollo tan malo. O sea, Chile de hecho ha generado estándares de seguridad, ya más específico a veces, en la parte minera, que por un tema de que es como una de las actividades primarias del país, hay un desarrollo bastante, ¿ya? Pero es importante entender eso, que las mutualidades nos ayudan mucho, chiquillos. Ahora, lo importante también es que las mutualidades también generan programas de capacitación. Y yo, empresa, puedo optar a los programas que me da la mutualidad y también acogerme a algún parámetro que defina la mutualidad. ¿Para qué? Para yo poder darle, acogerme, por ejemplo, a que me vaya a hacer una capacitación a mi misma empresa o a la empresa, para poder también tomarlo bajo esa perspectiva, que son los famosos cursos cerrados. Ahora,
También asesoría en qué cosa, en la eliminación o control de las causas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Cuando nosotros hablamos de causa, que eso tenemos que verlo ya un poco en la unidad 2, hablamos de los actos y condiciones. Los actos y condiciones que pueden generar un accidente o una enfermedad. ¿Ya? Un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Y eso es lo importante, que la asesoría que nos da la mutualidad nos ayuda a que nosotros también podamos detectar esos elementos y poder controlarlos. Y eso es súper importante, chiquillos. Hay muchos accidentes que ocurren por causas bastante... por cosas que no corresponden muchas veces. Entonces, es bueno como trabajar eso para poder eliminarlo, ¿ya? Ahora, muchas veces la parte triste con los accidentes, que los accidentes de la casa versus el trabajo son más los accidentes de la casa, y a veces reviste mayor gravedad. Y en la casa, por ejemplo, las quemaduras, contacto con elementos, quemaduras, perdón, contacto con energía eléctrica y intoxicaciones son como los elementos que más generan problemas, ¿ya? Y también temas de malas prácticas, para poder también tomarlo en consideración. Ahora, las prestaciones médicas siempre van a estar funcionando mientras subsistan los síntomas de las secuelas, ¿ya? Ojo, esto... Profe, Dígame, Kimberly. por ejemplo, en caso de que se encontrara de turno y tuviera un accidente en su casa, también sigue cubriendo. A ver, repito un poquito la primera parte, que esa primera parte no te la escuché muy bien, En caso de que la persona se encontrara de turno en su trabajo ¿ya? y le tocara descansar en su casa, pero tiene un accidente, no sé, ya sea porque el gas explotó o algo más grave, ¿eso sigue cubriendo la empresa? Ya, ¿O, la pregunta o es, ya- si está en turno, ¿por qué está descansando en la casa? No, me refiero de que tiene un turno, eh, ay, que no sé cómo decirte. No, porque ¿Campamento? podría descansar, en el sentido de que otra semana le toca trabajar, pero él está de descanso. En ese sentido me Ah, refiero. ya. No, si es descanso producto de tu trabajo, ya eso no sé, como tú estás en tu casa, se va a considerar como un accidente común, porque tú en el fondo estás en un régimen de descanso, no te encuentras haciendo tu labor. O sea que no hay ningún tipo de seguro o algo que cubra eso. Tú pudieras, por ejemplo, contratar un seguro personal, Mm, ¿ya? Para poder tomar esa perspectiva. O sea, yo, por ejemplo, sé que en salud hay a veces turnos que una semana descanso, una semana de trabajo. Yo sí. tengo entendido que hay algo así. Ya, la semana de descanso, cuando termina tu cobertura del seguro, cuando tú del trabajo te vas a la casa a descansar esa semana. Ahí Sí. tu seguro termina, pero desde el punto de vista laboral. Mm, Y cuando se reinicia, cuando tú terminas tu periodo de descanso, ya, y desde ese periodo de descanso tú ya te diriges a tu trabajo. Ahí, cuando tú vas a tu trabajo, el seguro de la ley se reactiva. y en los que trabajan en minería, es lo Ya. mismo. O sea, en minería es un poco distinto, ¿ya? Porque, por ejemplo, ya, si tú estás pernoctando en un campamento, acá viene la primera pregunta. ¿Tú estás durmiendo en campamento porque tú quieres? ¿O tú estás durmiendo en campamento porque la FNMI está en una ubicación tal que es necesario quedarte en campamento? Mm, ¿Ya? Entonces, el que tú pernoctes y el que tú, por un turno X de días, estés en faena, no responde a mero capricho, responde a que las condiciones te obligan a quedarte en campamento. Bajo ese punto de vista, si tú sufres un accidente de trabajo, o pero sufres un accidente, y ahí me estuve adelantando un poco con la respuesta, el accidente se puede tipificar como esto, con ocasión, pero bajo cosas bien específicas. Me explico, ya. Ponte tú que tú vas al baño, en la faena, te vas a duchar, y saliendo de la ducha, apoyas tu pie en el suelo, y hay una tabla rota, y sufres un accidente. Eso se va a considerar como una relación indirecta con ocasión, pero porque tú en el fondo estás en un campamento y tampoco se te puede negar la necesidad básica de ducharte o bañarte, ¿ya? Eso es como las acepciones, o como los casos puntuales. No sé, Kimberly, si eso responde a tu pregunta. sí, profe, es que yo había ¿Sí? estudiado administración y tenía algo relacionado con eso, pero no me acordaba bien
si realmente cubría ciertas ocasiones del Mira, tema. es importante que uno a veces entienda las coberturas porque hay mucho desconocimiento, mucho desconocimiento. Miren, es como una nota al pie, como dice un colega. Em, Cuando una ley, un decreto o un cuerpo normativo se publica en el diario nacional, se da por entendido de que nosotros, al vivir en este país, tenemos cabal conocimiento de las leyes. ¿Ya? Eso es así. Pero acá viene la pregunta. ¿Alguien se sabe, no sé, el código de aguas, por ejemplo, revisa el derecho? Yo pienso que no. ¿Ya? Y las leyes esas son bastantes. Entonces lo que uno siempre tiene que hacer es como tomar los cuerpos legales que a ti te aplican más al día a día. O sea, por ejemplo, yo conduzco, tengo mi licencia de conducir, que está en conformidad a lo que define la ley de tránsito 18.090. Por lógica, yo deseo tener un manejo de la ley. Eso es lo que uno ve por lógica, aunque a veces no es tan lógico eso, ¿ya? O sea, la gente a veces tiene licencia, pero quizás no recuerda bien las normas de tránsito. Entonces es importante que uno como trabajador no solamente se preocupe mucho de los derechos que tiene uno y los derechos que tienen las empresas para con uno, sino que también uno entienda cuáles son los alcances y lo que te puede aplicar una ley para contigo. O sea, yo lo veo así, ¿ya? Quizás puede sonar muy, muy pragmático, pero esa es mi forma de ver las leyes, ¿ya? Para poder entenderlo, porque yo no soy abogado, pero sí tengo que entender cómo funcionan las leyes y cuáles son los marcos de referencia o los marcos que me permitan a mí poder actuar. Eso es lo importante. ¿Ya, chiquillos? Ahora, si van teniendo consultas, chiquillos, pregunten, ¿ya? Y si no, y voy a ser brutalmente sincero, si no les sé la pregunta, se las pueden incluso la próxima semana, ¿ya? Pero si tienen dudas, chiquillos, pregunten. Eso es lo importante. Entonces, las prestaciones médicas, ya, mientras subsistan los síntomas de las secuelas. Ya, esto está textual de la ley, ¿ya? Textual. Ahora, si tú has sufrido un accidente del trabajo, tienes derecho a otorgamiento gratuito, o sea, no va a pago de tu bolsillo, ¿ya? Y si has también sido diagnosticado una enfermedad profesional, o sea, te has diagnosticado una enfermedad profesional o sufriste un accidente, tienes de hecho derecho gratuito. Y siempre a las siguientes prestaciones: atención médica, quirúrgica, dental, hospitalización, rehabilitación física, reeducación profesional y los gastos de traslado. Y esto lo puse en negrita porque también tiene como otra letra chica. Es importante de cuando uno sufre un accidente o una enfermedad profesional, de dar aviso al médico tratante de que va a tener imposibilidades para poder trasladarse por sí mismo, ya, porque las mismas mutualidades también para el tema de tratamientos médicos también tienen servicio de transporte, ya, por si acaso, para que lo puedan también tomar en conciencia o saber eso, ya. Ahora, las prestaciones económicas siempre tiene por un objetivo reemplazar las remuneraciones o rentas. O dicho de otra forma, si yo estoy con una licencia médica de origen laboral, producto de un accidente de trabajo, que por ejemplo dure un mes, ese mes que yo no trabajé porque mi capacidad de ganancia es igual a cero, yo igual debo recibir mi remuneración, ¿ya? Y en ese aspecto, la prestación económica va a reemplazar la remuneración que yo no percibí. Eso es lo que como uno más o menos lo entiende. Ahora, no todas las mutualidades tienen el mismo sistema de pago, algunas te pagan con transferencia, con un vale vista, por ejemplo, o tienes que hacer un cobro, un cheque, un vale vista. Y ahí hay distintas metodologías de trabajo que va a ser de cada una o depender de cada mutualidad, para poder también tomarlo bajo ese punto de vista. Lo importante también sería la prestación económica, ¿ya? Y eso para ir viendo, o sea, la ley especifica estas prestaciones chiquis económicas, ¿ya? El primero, por incapacidad laboral, que puede ser de tipo temporal o permanente, ya que eso es también lo importante de poder considerar siempre. Y vamos a tener distintos tipos, ya que es como que vamos a ir viendo en todo caso lo más relevante de cada uno, ¿ya? Lo que sí no vamos a ver bien es la metodología o forma de cálculo del pago de esto. Porque esto a veces cuando son por pérdida de extremidad del cuerpo, por enfermedad profesional, van a comisiones, etcétera, ¿ya? Incluso a veces la misma ley entiende de que estos son procesos largos y también facilita mecanismos para que tú sigas percibiendo tu remuneración,
Y eso también es lo importante. En ese aspecto, la ley es bastante buena, no genera como mayor daño a las personas. ¿Ya? Al contrario, facilita muchas cosas, que es lo importante también tener. Ahora, ¿quién tiene derecho a recibir los subsidios por incapacidad laboral? Básicamente, los trabajadores que se encuentren temporalmente incapacitados para trabajar, producto de un accidente o una enfermedad profesional. ¿Ya? O sea, tiene que darse esta condición para que tú lo puedas ver bien. Ahora, ¿por cuánto tiempo se pueden percibir los subsidios de incapacidad temporal? ¿Ya? Y esto es lo que está textual en los cuerpos legales, chiquillos, textual, ¿ya? No hay mayor variación porque en el fondo esto no genera, no tiene que generar interpretación. Lo que sí tiene que generar es aclaración. Te va a aclarar lo que va pasando. Ya vamos a revisar lo más importante. Ahora, lo importante es por cuánto tiempo. ¿Ya? Bueno, siempre que requieras reposo tienes derecho a este beneficio hasta la curación o declaración de invalidez. Y esto tiene un plazo máximo de 104 semanas. ¿Ya? Un mes tiene más o menos de 4 a 5 semanas. Ya un año puede tener casi 50, entre 48 y 52 semanas más o menos. Por lo tanto, esto es prácticamente como 2 años. ¿Ya? O sea, 2 años que este servicio o esta prestación va a estar funcionando. Lo que sí también hay que ver que si aún permaneces con la incapacidad de poder trabajar, el organismo deberá entregarse de manera transitoria una pensión de invalidez total. Va a asumir que tu pérdida de capacidad de ganancia de 100% es completo, tú no puedes trabajar. ¿Ya? Y después, cuando finalice el tratamiento, hay que evaluar hay que ver si la incapacidad también es permanente en el tiempo. ¿Ya? O sea, para evaluar bien aquello. O sea, en ese aspecto no te deja o no te da dobles lecturas, ¿ya? Para poder también entenderlo de esa forma. Lo otro importante es que los montos que van a ser variables, en el caso de incapacidad permanente, por ejemplo, ya la indemnización también va a estar en función del sueldo base, ya que eso es también a veces uno de los puntos que no tan buenos que puede tener algo, y que en base a qué se calculan ciertos pagos, ¿ya? Que eso también a veces es bien decidor. Y también el promedio con que se va a calcular, que va a ser más o menos por 6 meses, ya que es lo que antes de el accidente o 6 meses antes del diagnóstico de la enfermedad, para poder también tenerlo en consideración. Bueno, la invalidez parcial, ya, entre un 40 y un 70. Ahora, yo no sé más, o sea, yo sé que todo esto va directamente a una comisión médica, ya, no puedo hablar si es por la pérdida, por ejemplo, de caminar un brazo, ya, eso viene a responder otro parámetro, ya, que no es tan relevante para este curso en sí. Bueno, una incapacidad sobre el 70%, ¿ya? Y las pensiones de invalidez parcial van a fluctuar entre esto, ¿ya? O del sueldo base, ¿ya? No del imponible, del base. Y eso a veces es bastante distinto. Ya, chicos, y esto es básicamente para materia ya como de estudio personal. Ya es la última dos diapos que son aspectos relevantes, pero no tan importantes. Ahora, el concepto de los hijos de filiación no matrimonial, ya que es también quien tiene derecho a la pensión de sobrevivencia si el trabajador fallece, se puede definir a los hijos que no están directamente dentro del matrimonio. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo entendido por hijos de filiación no matrimonial, ¿ya? Para poder también entender. Entonces, chiquillos, para darle continuidad a la asignatura, vamos a empezar a trabajar también con el famoso decreto 40, o lo que establece el decreto sumo 40, que es como el reglamento de prevención de riesgo. Ya. Muchas veces las leyes nos van a dictar o nos van a decir ciertos parámetros, pero lo importante de los decretos es que a nosotros nos ayudan a poder ejecutar acciones, ¿ya? O tener mecanismos para poder dar cumplimiento a las leyes, ¿ya? O sea, la ley de accidente del trabajo tiene el decreto 40, tiene el 54, el 109, el 110, el 67, el 18 y una serie de decretos. Tenemos, por ejemplo, también la ley de subcontratación, que tiene también su decreto, que es el decreto 76, que permite hacer operativa esta ley. También podemos tener, por ejemplo, la ley de base general de base medio ambiente, que también va a tener operativo su reglamento,
Y así sucesivamente con todas las leyes, ¿ya? O sea que cada ley va a tener uno o más decretos para que ésta pueda funcionar y ser operativa, que es lo importante. Ahora, el decreto 40 tiene 6 títulos, que son los principales que tenemos acá. Ahora, el que a nosotros nos interesa mucho es el de acá. La obligación de informar los riesgos laborales, o el famoso ODI, o la obligación de informar, ¿ya? Que esa es la palabra correcta. A mí muchas veces me dicen, profesor, no existe, lo que existe es el DAS. La ley directamente te dice que tú como trabajador tienes la obligación de conocer tus riesgos y el empleador está obligado a ejecutar esa acción mediante el ODI, la obligación de informar, ¿ya? Ahora, cuando empecemos a ver aquello, se van a dar cuenta de que el empleador tiene bastantes cosas que informarte a ti como trabajador. Ya no solamente algún riesgo que puede involucrar el contacto, por ejemplo, con una herramienta, un contacto eléctrico, sino si, por ejemplo, tú estás haciendo algún trabajo de limpieza o dentro de tus actividades tienes que limpiar una superficie con algún punto de limpieza, el empleador está obligado a decirte cuál es el producto, cómo se llama, qué hacer en caso de emergencia y cómo reconocerlo e identificarlo. Entonces, eso, chiquillo, da el pie para que los trabajos en temas de seguridad sean bastante más amplios. Eso es importante también conocer. Ahora, se lo explico así, porque muchas veces está y sigue estando el desconocimiento de lo que el empleador está obligado para con los trabajadores. Eso es importante, chiquillo, que uno siempre sepa cuáles son las obligaciones para con uno. Entonces, son 6 títulos, ¿ya? Que van a versar varias cositas. Ahora, la importancia es que va a regir normas para aplicar el título 7 de la ley. O de una forma u otra va a ayudar a que la ley sea aplicable, que eso es lo que a mí me interesa, y a todos nos interesa. Ahora, dentro de los títulos tenemos el título que son disposiciones generales. ¿Y acá qué me va a decir? Que los accidentes del trabajo más las enfermedades profesionales van a generar ¿qué cosa? Los famosos riesgos profesionales, ¿ya? O sea que también lo que me dice un poco más abajo, del mismo decreto, es que los riesgos son inherentes a la actividad de cada empresa. Bueno, esto está en su último título, y el título uno de los más importantes. Y esto porque hay que entenderlo así, porque de una forma u otra me dice que cada actividad va a tener tipos de accidente de trabajo y va a tener también enfermedades profesionales, o también, dicho de otra forma, va a tener causas, actos y condiciones que explican esto, y esto también me ha generado distintos riesgos profesionales, ¿ya? O sea, que por ejemplo, si alguno de ustedes hace trabajos o tareas de metalurgia, como, no sé, algún análisis químico o hace alguna electroobtención, va a tener riesgo específico. Por ejemplo, la gente del área de salud que tiene que realizar, por ejemplo, la toma de muestras de un paciente de sangre, va a tener riesgo específico. Una persona que, por ejemplo, trabaja en minería y tiene que ir a hacer una inspección a un lugar específico, como una faena subterránea, va a tener riesgos específicos. O sea que cada actividad va a tener riesgos muy importantes para su labor y tienen que ser controlados. Que eso es lo importante, chicos. Tengo un riesgo, lo debo controlar, ¿ya? Y eso es lo que quiero que también vayamos trabajando un poquito más adelante, para ir viendo varias cosas más chiquitas, que es lo que me interesa a mí, ¿ya? Ahora, dentro también de las disposiciones generales, define la autoridad sanitaria, ¿ya? Y que para eso va a estar el Servicio Nacional de Salud. Y muchas veces uno entiende a veces el rol de la autoridad sanitaria. Y muchas veces a veces la empresa lo malentienden, en el sentido que dicen, viene salud a fiscalizar, y niegan incluso hasta la entrada a la empresa para ser fiscalizado. Eso, chicos, vamos a tener tema. O sea, uno no puede negarse bajo ningún punto de vista a ser fiscalizado por un ente público, ¿ya? Eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, el Servicio Nacional de Salud, muchas veces, cómo uno lo ve desde el día a día con la oficina comunal de servicios de salud. O sea que cada comuna va a tener una oficina y esa va a ser la que va a ir fiscalizando. ¿Para qué? Porque van a ser en el fondo los representantes del Servicio Nacional de Salud, o también conocido como la autoridad sanitaria, que es algo que como producto de la pandemia se ha visualizado mucho más, ¿ya? Hay veces que se visualiza mucho la autoridad sanitaria, pero en contextos de Semana Santa, fiestas patrias o cosas muy puntuales.
Ahora uno ve las noticias o ve una radio, un reportaje o algo y ya los ven de manera más constante. Ahora, lo principal es que van a tener competencia a vigilar y supervigilancia y fiscalización. O sea, todas las mutualidades tienen que ejecutar trabajos. Lo importante es que estas mutualidades, independientes de que ejecuten trabajo con las distintas empresas, también van a ser fiscalizados. ¿Por quién? Por la autoridad sanitaria. Eso es súper importante, chiquillo, tomar en consideración, porque muchas veces también cae como el desconocimiento de quién los fiscaliza a ellos, ¿ya? Ahora, lo otro también de prevención, o en este caso fiscalización, en temas de prevención de riesgo o prevención, higiene y seguridad. Bueno, higiene y seguridad en sí son como dos de las ramas principales de la prevención de riesgo, para que ya cuando entremos un poco más en estos conceptos básicos, empezamos ya a reconocerlos. Y de todos los sitios de trabajo. O sea que yo, autoridad sanitaria, puedo fiscalizar en todos lados o en todo lugar donde trabajen personas. Eso es lo importante de considerar. Bueno, los ámbitos de fiscalización también son más amplios, como por ejemplo condiciones de seguridad en los colegios, ¿ya? Y varias cosas más que también tienen una importancia bien grande para poder considerarlo de una forma u otra. Ahora, también hace como que también clarifica bien o como lo que puede hacer la inspección del trabajo también, porque la inspección del trabajo también puede fiscalizar temas de seguridad. O sea, la inspección del trabajo no solamente va a fiscalizar, por ejemplo, que estén todos los contratos de trabajo, que esté firmado el libro de asistencia, ya que si tenemos, por ejemplo, em, los recibos de pago de remuneración de que estén firmados, etcétera. No solamente revisa eso, ¿ya? Ahora, esta ley va a ampliar las facultades para que la Dirección del Trabajo pueda fiscalizar normas de higiene y seguridad, ¿ya? Eso es lo importante. O sea, te puede exigir la medida básica legalmente exigible, como por ejemplo, tu trabajador, que en el caso, por ejemplo, el personal de salud, tiene sus guantes, por ejemplo, ¿ya? Tienen al día, por ejemplo, la toma de ciertos exámenes, por ejemplo, o tiene sus capacitaciones, entre otros elementos. Puede exigir aquello. Y en el fondo, tú como empleador muestras los registros de que tú estás haciendo las actividades. ¿Ya? Ahora, la abstención de intervenciones simultáneas, ¿qué significa esto? Si estás fiscalizando Dirección del Trabajo y Autoridad Sanitaria, puedes fiscalizar separados, pero no juntos, ¿ya? En el mismo lugar. La idea es que no se vayan interrumpiendo, que eso también es lo importante, para poder tener como una diferencia en el trabajo. Lo otro importante también, criterio de orden técnico. O sea, si yo algo no lo sé, pero lo quiero preguntar, le pregunto a la persona que tiene la competencia en temas de higiene y seguridad, que es a la autoridad sanitaria, ¿ya? Para que entiendan también, chiquillos, que de una forma u otra, la inspección del trabajo y la autoridad sanitaria, ambas, pueden fiscalizar temas de seguridad, pero hasta ciertos ámbitos, hasta cierto nivel. Entonces, temas, por ejemplo, de estructura en contrato de trabajo, cosas así, la autoridad sanitaria no va a saber interpretar aquello muy bien, o dentro de sus competencias. Por lo tanto, va a explicar o va a preguntar a la Dirección del Trabajo, que nosotros lo vemos mucho mediante la inspección del trabajo, que es como la cara más visible de la Dirección del Trabajo, para poder también tomar en conciencia aquello. Ahora, las mutualidades, chiquillos, ¿ya? Y la empresa de administración delegada, ¿ya? El mismo decreto 40 y la misma ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales define que también bajo ciertas características o parámetros que las empresas pueden tener también sus propias mutualidades. O sea, yo, empresa, cumplo con ciertos requisitos, puedo establecer y tener mi propia mutualidad. Es una figura que existe, pero las mutualidades de empresas propias ya están quedando contados con los dedos de una o dos manos. No es algo tan normal y recurrente que se ve. Antiguamente Codelco y CMP parece que tenían sus propias mutualidades, y en la actualidad la Pontificia Católica de Chile tiene su propia mutualidad. Bueno, ellos tienen un hospital clínico, entonces tienen como la infraestructura y los medios para poder hacer su propia mutualidad, ¿ya? Por si acaso. Ahora, ¿qué va a fiscalizar? O en el fondo, ¿qué es lo importante de la mutualidad en sí? Que cuente con una organización estable, ¿ya? Ahora, cada persona o cada agente mutual o de la mutualidad respectiva que va a trabajar con empresas puede tener al cargo máximo 80 empresas, ¿ya?
y eso es como bastante, es como que no te da mucho tiempo para que los expertos puedan interactuar con empresas. Ahora, ojo, esto es lo que el mismo decreto supremo establece, ¿ya? No es un criterio que la mutualidad defina, el decreto lo dice. Ahora, realiza en forma permanente acciones sistematizadas de prevención en las empresas adheridas. O sea, que van a fiscalizar, si por ejemplo la mutual tiene 10 empresas, ¿cuáles son las actividades que hace la mutualidad para con esas empresas? Las va a visitar, ha hecho inspecciones, ha hecho alguna observación, por ejemplo, o ha dejado una prescripción, ¿ya? Mucho tiempo antes, las mutualidades iban a la empresa y te dejaban una recomendación. Se te recomienda que tú hagas A, B, C y D. Y eso era algo muy laxo, algo muy incompleto. Entonces, esa figura empezó a ser ampliada y de una recomendación pasó a una prescripción. ¿Qué implica aquello? Que yo, mutualidad, voy a una empresa, le hago una fiscalización y le dejo una serie de actividades. Esas ya no van a ser recomendaciones. Tú como empresa vas a estar obligado a ejecutar dichas acciones. ¿Ya? Y eso es lo importante entender. O sea, si a mí, por ejemplo, me dicen que debo tener todo el personal capacitado con uso y manejo de extintores, debo hacerlo. Antes se recomendaba, no, ahora tienes que hacerlo. O, por ejemplo, si cambiar los elementos de protección personal por uno adecuado al riesgo y que también estén certificados. Ah, tú no te lo recomiendas, tienes que hacerlo. Eso es lo importante, ¿ya? Porque ahora eso es un cambio muy importante en el sentido de que te remarca y te fortalece más el trabajo de las mutualidades, ¿ya? Para no tomarlo como una recomendación, sino como una obligación. Ahora, lo importante es que siempre toda actividad tenga un registro, y eso es lo importante. O sea, si a mí me capacitan, debe haber un registro de la capacitación. En el fondo demuestre que yo, empleador, hice una capacitación en mi personal, para poder también tomar esa perspectiva. Entonces, magnitud o sea, actividades por magnitud del riesgo y acciones de desarrollo de resultados obtenidos. ¿Ya? Y que eso vamos viendo un par de cositas más, pero ya cuando estoy viendo un poco más de higiene industrial. Recuerden que vamos a trabajar 3 unidades principales: leyes, seguridad e higiene, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Lo otro importante, chiquillos, los departamentos de prevención de riesgo, ya que no todas las empresas están obligadas a tener departamento si es que no cumplen con características definidas por el mismo decreto. Eso es importante de tomar en consideración, ¿ya? Ahora, departamento de prevención de riesgo tiene por función planificar, organizar, ejecutar, supervisar y promover acciones para evitar accidentes de trabajo en enfermedades profesionales. En la próxima clase vamos a empezar también a trabajar con un decreto, que es el famoso decreto 54, o el famoso conocido como el Reglamento para el Funcionamiento, Constitución, perdón, y Funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, o el CPHS, que también tienen por sus siglas. Y el mismo decreto 54 me define el comité paritario y también se dan cuenta de que muchas de las funciones del comité paritario son muy similares a esta, ¿ya? Para poder también tomarlo bajo ese punto de vista. O sea, yo empresa, si quizás no tengo un departamento de prevención de riesgo, sí, por ejemplo, puedo tener un comité paritario. El comité paritario, como vamos a ver la próxima semana, va a estar compuesto tanto por trabajadores como por representantes de la empresa. Y hay una instancia para poder hacer seguridad, para poder también tomarlo en consideración, ¿ya? Bueno, la estadística, ya que básicamente a mí no me interesa que ustedes sepan calcular la estadística, no es algo relevante para el curso. Para mí es más relevante que ustedes sepan que este decreto obliga a que tengamos estadística de nuestros accidentes de trabajo, ¿ya? Y te las define claramente cuáles van a ser, ¿ya? Frecuencia, gravedad, que esto va asumiendo el hombre está bajada y esto por un porcentaje de accidentabilidad, que es como lo más relevante, ¿ya? Me interesa solamente que ustedes sepan que el decreto 40 te obliga a tenerlas calculadas, ¿ya? Netamente eso. Y lo principal, los reglamentos internos, que es el título 5, y la famosa obligación de informe chiquillo, que esto de acá, que es lo que lo trabajemos ya como continuación de la próxima sesión, que es la próxima semana, ¿ya? Esto que tenemos acá, y ver un poquito el tema de los reglamentos internos, ya que eso es importante. Bueno, los reglamentos internos vamos a entenderlo como que son libros de vida,
o de una forma distinta dicho, son documentos que en el fondo a ti te van a dar las pautas de buena convivencia en las empresas. Y también te van a definir obligaciones y también medidas de control en función de tus riesgos, ¿ya? Bueno, los reglamentos internos siempre van a tener dos cosas. Uno que es la parte de higiene y seguridad, que acá tenemos básicamente bajo qué condiciones se hace y acá tenemos el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. La parte de orden es todo lo que tenga relación directa, por ejemplo, con cuando se firma el contrato, cuando se pone término de la relación contractual, cómo se piden las vacaciones, los permisos administrativos, qué pasa, por ejemplo, con el pre-postnatal, entre otros elementos, ¿ya? Y lo que es higiene y seguridad es como la segunda parte, o sea, es como un libro que tiene dos partes específicas. Y eso es lo importante de los famosos reglamentos internos, ¿ya? Ahora, lo importante siempre que el reglamento interno va a ser un elemento que a ti se te va a fiscalizar, ¿ya? En el fondo que tú lo tengas y que también se cumpla esto. Chiquillos, así que vamos a dejar de compartir un poquito y vamos a dejar de grabar.